Edad Media. Se le conoce como Edad Media al período que comprende desde 476 después de Cristo, cuando cae el Imperio Romano Oriental, hasta 1492, con el descubrimiento de América. A los 6 primeros siglos que siguieron después de la caída del Imperio Romano se le denomina Época Oscura. Durante la época del Imperio Romano se sufrieron ataques de distinto índole, y su extensión territorial padeció grandes pérdidas. Aunque pudo continuar el pensamiento y el saber griego, el cual coexistió con la difusión del cristianismo, que poco a poco se convirtió en la Grecia católica. En el campo de las letras y ciencias, nunca se perdieron ni la filosofía ni la literatura. Los autores griegos clásicos fueron objeto de continuos comentarios. Los sabios de Bizancio escribieron explicaciones y notas sobre la obra de Dionisio de Tracia y prosiguieron la investigación en la teoría de los casos gramaticales. Tribus germánicas adoptaron el cristianismo y espiaron a integrantes del Imperio Romano para defender su territorio recién adquirido frente a las tribus mucho más salvajes. El latín de las provincias occidentales sobrevivió al invasor germánico. Las lenguas de estas dejaron unas cuantas palabras en los idiomas actuales, que son los descendientes del latín hablado en esas regiones. Mientras que en el oeste se perdió irreparablemente una gran parte de la literatura clásica, que durante años el estudio y conocimiento del griego quedó reducido. En la época de la oscuridad, la mayor parte de la filosofía griega se basó en las traducciones latinas de las obras selectas. La literatura más formativa de la época fue la literatura cristiana, en sus varios tipos, y con el cierre de las escuelas filosóficas de Atenas por Justiniano en 529, la erudición del Oriente y Occidente estuvo bajo el patrocinio eclesiástico y a veces con la inspiración clérica. Los monasterios, las abadías, las iglesias y más tarde serían las universidades que se fundaron en la Alta Edad Media, se ha contraído una gran deuda por la conservación de la tradición en la educación y en la erudición. Continúa siendo la lengua de la erudición, por lo que quedó reforzada al ser la lengua de la literatura patrística y de los servicios de administración de la Iglesia Católica. Por eso, los trabajos lingüísticos de los primeros años eran por lo general de gramática latina. La educación medieval se basó en 7 artes liberales. Del lado de Trivium está la gramática, dialéctica y la retórica. Del lado de Quadrivium, música, aritmética, geometría y astronomía. Los trabajos lingüísticos de Irlanda demuestran préstamos y adaptaciones en términos latinos, además de que estudian las obras de Donato, Prisciano y San Isidoro. Prisciano y Donato describieron la gramática del latín en el sistema de la filosofía escolástica, y fue a lo que se le llamó gramática especulativa.
En la filosofía escolástica se llevó mucha investigación lingüística, por lo que dichos estudios obtuvieron un puesto importante. La filosofía escolástica es un movimiento de pensamiento e intelecto. Separaron la caída de Roma del Renacimiento fue algo mucho más importante que un simple intervalo de transición entre dos grandes épocas. Fue un tiempo de grandes hazañas. La Edad Media vio el ascenso del cristianismo. Sus gentes creían que Dios era todo lo que les rodeaba y el que juzgaba sus acciones. Se fundaron muchos monasterios y las enseñanzas de sus escuelas fueron las semillas de las universidades. La educación medieval produjo a algunos de los mejores escritores europeos, como el poeta italiano Dante, cuya Divina Comedia describe un viaje por el infierno, el purgatorio y el cielo para crear una imagen perfecta de la visión medieval del universo. Durante aquellos años, las ciudades de Europa empezaron a expandirse. Los comerciantes construían casas entramadas y los obispos erigían grandes catedrales. Sus altas agujas dominaron la fisionomía de las ciudades medievales como recuerdo de la presencia de Dios en todos los aspectos de nuestras vidas. Con la llegada del cristianismo hubo una necesidad de la Iglesia para defender los ataques de controversia y crear sus propias doctrinas y conceptos. Por lo tanto, tenía que estar basada en los pensamientos de una ciencia, en apoyo de esos objetivos de la Iglesia, o sea, una filosofía. Se creará armonía entre dos verdades, las de la fe y de la ciencia, con el apoyo de la revelación del Dios creador de todo. Se trata de dos partes: la patrística y la escolástica. En la patrística, los sacerdotes fueron los encargados de convertir el conocimiento en la teología de los cristianos, y a la religión de filósofos trató de darle un estatus filosófico. En la escolástica, la filosofía medieval tuvo como principales influencias a Platón y Aristóteles. Platón era conocido por el neoplatonismo medieval. Por esto esta temporada fue la armonización de la fe y la razón. También estaba la influencia de un pensador más reciente. San Agustín pensaba que tenía la fe como subordinada a la razón, o entender para creer. Cuando este conocimiento llegó a ser enseñado en las escuelas, el pensamiento cristiano asume un lado más filosófico, que podría dividirse en tres: en la gramática inferida, la retórica y la dialéctica. Y en cuatro, que incluye la aritmética, geometría, astronomía y música. Los resultados escolares eran principalmente de la profundización de la dialéctica. Los temas principales fueron la revelación divina, providencia y Cricao desde cero. La elección del neoplatonismo condenó a Aristóteles. Un estudioso de la filosofía escolástica fue Alejandro de Villedieu, autor de Doctrinale. Este último fue un libro muy importante y recomendado como libro de texto. El primer tratado gramatical explica los principios implícitos del análisis fonológico y de sus aplicaciones. Se trata de un libro de autor islandés desconocido, interesado en la reforma de la escritura y en mejorar el alfabeto derivado del latino. La teoría de los gramáticos especulativos comprende una gran cantidad de nueva terminología técnica. Afortunadamente, existen ya varios libros que nos ayudan a comprender esta teoría. Uno de ellos es La gramática especulativa de Thomas de Erfurt, que es un ejemplo de la teoría modística y está traducido al inglés del texto latino. Presenta la gramática de Prisciani de Donato como reflejo fiel a la configuración de la realidad y de las facultades de la mente humana en las que se apoya. En el sistema modístico, las cosas como seres existentes poseen varias propiedades o modos de existencia, también llamado modi essendi. La mente aprende las cualidades de las cosas por medio de los modos de comprensión activa o modi intelligendi activi,
y los modos de comprensión pasiva, o modi intelligendi passivi. En el lenguaje, la mente otorga a los sonidos orales los modos activos de significación, también llamado modi significandi activi, en virtud de los cuales se convierten en palabras y partes de la oración y significan las cualidades de las cosas. Estas cualidades son a su vez representadas por los modos de significación pasiva o modi significandi passivi. El modi essendi, o modo de existencia, que se encontraba en todas las cosas y que formaba el fundamento de nuestra percepción completa del mundo, se dividía a su vez en dos modos: el modus sentis, que era la propiedad de permanencia o persistencia en el tiempo, y el modus esse, que se refería a la propiedad de la mutación y de la sucesión, por medio de la cual se reconocen los cambios y los procesos. Aunque la teoría modística centró su atención básicamente en lo que podemos llamar la morfosemántica de la gramática latina de Prisciano, fue en sintaxis donde los gramáticos especulativos alcanzaron una meta más significativa y de mayor carácter innovador. La primera teoría clara y explícita sobre la estructura de la oración apareció en Europa dentro de las gramáticas especulativas medievales. Dado lo anterior, para que una oración fuese aceptable, debía cumplir con los siguientes tres requisitos. La sinceridad admira a Juan. Es un ejemplo inaceptable, dadas las exigencias de la construcción de una oración. La construcción de nombre y verbo fue considerada fundamental y se introdujeron los términos suppositum y appositum, sujeto y predicado, los cuales fueron usados para denotar las funciones sintácticas de las dos partes de la oración simple y parecen haberse desarrollado en el siglo XII. Los diferentes autores de la teoría lingüística o modistae aplican los términos construcción transitiva y construcción intransitiva para indicar algunas de las relaciones sintácticas que existen entre los componentes de una oración o entre los elementos de una estructura sintáctica que abarque diferentes clases de palabras. Tomás de Erfurt no empleó el término regueré o palabras asociativas morfológicamente como términos técnicos, sino que empleó de serviré para referirse a la relación entre las preposiciones y algunas formas declinadas oblicuas, lo cual es un caso muy interesante, pues dos metáforas extraídas de palabras de significación opuesta tienen el mismo significado técnico. Alejandro de Villedue y otros modistae emplearon regueré y régimen. La dependencia y su terminación fueron empleadas para distinguir la construcción y cláusulas subordinadas de las independientes o principales. Los términos transitivo e intransitivo aparecen en la sintaxis modística como categorías de las construcciones sintácticas. Los modistae aplican los términos construcción transitiva y construcción intransitiva para indicar algunas de las relaciones sintácticas que existen entre los componentes de una oración o entre los elementos de una estructura sintáctica que abarque diferentes clases de palabras. En la Edad Media, el latín empleado por la literatura escolástica era el que se usó como medio de comunicación viva, aunque fuese en lengua extranjera, en todos los países donde se aprendía. Los modistaes siguieron fielmente la descripción morfológica del latín dada por Prisciano, pero al relacionar las categorías morfológicas con la sintaxis de las construcciones de cada oración, distinguieron muy claramente las categorías, los modos, de una palabra que estaban directamente vinculadas a las categorías de otras palabras, de las cuales no mantenían ningún tipo de relación. Llamaron modi respectivi a los modos que implicaban otras relaciones sintácticas y modi absoluti a las que no.
De esa suerte, los modos esenciales del nombre y del verbo, los modus entis y los modus esse, son los que posibilitan sus relaciones en la oración como suppositum y appositum, y son los dos, por tanto, modi respectivos. De igual suerte son categorías fundamentales sintácticamente el caso, el género y el modo, de entre los modos accidentales. En cambio, son modi absoluti, la forma, ya bien simple o compuesta, y la especie, primaria o derivada. Los modistae discrepan en algunos detalles de la distribución de determinadas categorías. Se puede decir que basándose en la sintaxis diferenciaron lo que más tarde, en gramática formal, se conoce con el nombre de formaciones por flexión y por derivación. El sistema sintáctico, diseñado por los modistae, les permitió comprender con mayor claridad las funciones de ciertas clases de palabras y, como consecuencia, llegar a una definición más refinada. El verbo y el participio participan del modus esse, categoría que se refiere al proceso en el tiempo, pero el verbo es completamente diferente del nombre, y en la oración mínima formada por nombre y verbo, ossitusipum apusipum, es uno de los dos términos polares. El participio, al tiempo que participa de la sintaxis y de la semántica del verbo, incluyendo las referencias temporales y la construcción con formas declinadas, puede por sí solo o acompañado de otras palabras desempeñar una función nominal en la estructura de la oración. De este modo, se puede construir oraciones compuestas subordinadas mediante la introducción de un participio, lo cual forma parte de una teoría de extensión sintáctica que toda teoría sintáctica debe tener. Con justicia se les puede atribuir a los modistae el mérito de haber logrado una teoría coherente y definida de la estructura de la oración y del análisis sintáctico. La teoría del lenguaje, expuesta por los modistae a base de modi essendi, intelligendi y significandi, se basa, sin embargo, en el realismo moderado, visión aristotélica interpretada por Santo Tomás de Aquino y que fue parte de la doctrina de la filosofía tomista. En términos modísticos, sería así. La mente abstrae los modi essendi de las cosas, los considera como modi intelligendi y el lenguaje permite que dichas abstracciones puedan ser comunicadas por medio de los modi significandi. Todo esto se basaba en la creencia de que todos los hombres realizaban este proceso de igual manera y de que a pesar de las diferencias externas, todos los idiomas siguen el mismo método de comunicación. Los intereses de índole lingüística se demostró que las lenguas difieren una de otras por su constitución gramatical y por las categorías semánticas relacionadas con los rasgos formales más importantes. Siguiendo la terminología modística, los universalistas subrayan la unidad esencial de los modi intelligendi. Esto se vio reforzado en la Edad Media por la suposición de que el hombre había recibido su facultad de raciocinio de un dios, de los que se derivaron los modi significandi de la estructura gramatical. Sus oponentes, por el contrario, se basaban en que las muy diversas series de modi significandi que se manifestaban en lenguas distintas unas de otras, al menos analizando superficialmente sus formas y construcciones gramaticales, para argumentar que el pensamiento y el entendimiento humano dependían totalmente del uso de la lengua propia, de manera que los mismos modi intelligendi surgían de los modi significandi y los modi essendi. Aparte de la contribución a la teoría sobre el lenguaje y sobre la terminología de descripción sintáctica ya indicada, los modistae se preguntaron acerca de los temas más importantes relacionados con nuestros intentos de comprender el lenguaje y el lugar que ocupa en la sociedad, en la vida humana. Además, son muy dignos de representantes de algunos aspectos de los logros intelectuales de la Edad Media. Escribieron en latín, lengua que también usaron en la ejemplificación de sus teorías y se esforzaron en dar validez universal a las reglas de la gramática latina.
Usando terminología moderna, se puede decir que los modistae fueron lingüísticos orientados hacia la teoría, mientras que los partidarios de la literatura clásica y de la gramática de Prisciano orientaron su investigación hacia los hechos y datos. La diferencia de actitud se observa en la elección de los ejemplos. Los lingüistas de la antigüedad y los gramáticos latinos usaron citas de los textos clásicos, siendo Prisciano muy prodigio en ellas. En cambio, los modistae fabricaron sus ejemplos de acuerdo con las fórmulas sin tener la consideración la aceptabilidad situacional de la oración en cuestión, como estaban interesados únicamente en ejemplificar sus estructuras gramaticales.